Beibulay, que se llame a las naciones. Bienvenidos una vez más a Dabar Revelación a tu vida, esperando que siempre el Ruach HaKodesh nos hable a nuestro lev y que sea Él dirigiendo siempre nuestra vida. Qué bueno, a esta hora colocamos todo delante de su presencia, abrimos nuestra vallí, nuestro corazón, para que el Ruach HaKodesh nos lleve de victoria en victoria y de poder en poder, hasta lograr la estatura del varón perfecto, Yahshua HaMashiach. Y recuerde, Él viene muy pronto por su calá. Bien amado, quien se dirige a ustedes, la voz que clama en el desierto y en la mesa de labores, la ayuda idónea. Baruch Hashem, bienvenidos a todos los hermanos, Shalom Alejem, para las Vallí que abren a esta hora sus puertas para que entre el Rey de Gloria, el Rey de Justicia y el Rey de Verdad por medio de esta transmisión que es el Dabar Revelación a tu vida. La palabra dice: venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Es momento de que usted a esta hora aparte un momento para que sea Él tocando su corazón y haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Vamos con los saludos y ya regreso con ustedes. Shalom, hermanos que se me que ponen la pana y ponen a mer.web.com. Las reuniones son los domingos al 4 p.m. por Google Meet. Estamos como Feulay y YouTube PCM a las naciones. Miércoles y jueves viene 8 p.m. y el Shabbat a las 3 p.m. Así es, así como lo ve allí en pantalla. También estamos en TikTok. Allí estamos colocando el devocional, ese devocional que viene con el calendario hebreo, ¿no? Entonces, para que usted allí se haga seguidor en TikTok de @GCIM. Y también quien esté interesado en la reunión de jóvenes en Yahshua HaMashiach, puede escribirnos por el inbox de este mismo canal de Facebook o por la página de los jóvenes, jóvenesnm.wordpress.com. Recuerden también que estamos allí en YouTube. No olvide suscribirse, regalarnos un like y sobre todo descargar ese mensaje que tiene el Abacados para alguna persona. No olvide que nos han enviado con esa labor de llevar las buenas nuevas de parte de Yahshua HaMashiach. Bien, vamos entonces al devocional. Como les decía, estamos en el mes de Shesban del devocional y el título sepamos esperar en el agua. Debemos tener confianza y esperar en el agua. Estamos hoy en el día 9, que no es el mismo calendario normal que tenemos nosotros en nuestra vida cotidiana. Hoy hablaremos del libro de... El episodio de hoy es Hebreos 6 al 15. Así es, Hebreos 6, 15. El devocional Amanecer con el Dabar de Elohim. Amanecer es un día nuevo para que nazcamos con el Dabar que nos tiene preparado. Y leemos el Dabar de Elohim en el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach y bajo la unción del Ruach HaKodesh. Y entonces, después de haber esperado con paciencia, Abraham vio la promesa cumplida. ¿Qué nos quiere decir esto? Debemos esperar pacientemente.
esperar en Él, esa promesa que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Pero también depende de nosotros creer, tener esa emuná al 100%, sabiendo, creyendo que se cumplirá. ¿Y qué debemos de hacer mientras tanto? Esperar en santidad, esperar obedeciendo lo que Él nos dice en el Dabar, esperar siempre que Él tiene la última palabra y que los pensamientos de Él son mejores que los nuestros. Así es que con esa paciencia y siempre en oración, dándole la yadá al Eterno por esa promesa que no la vemos todavía, pero sabemos que estará allí. Él cumple, Él es fiel. Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para echar para atrás. Entonces debemos siempre confiar, esperar en el Abba. Vamos entonces al Dabar, que es revelación a nuestras vidas. Sí, amado hermano, vamos a orar. Vamos a darle toda la llegada al Eterno. Abacadosh, tú eres bueno, infinitamente bueno. Y te pedimos que seas llenándonos más y más de tu revelación, de tu entendimiento. Colocamos todas las necesidades de los hermanos delante de ti, para que seas tú moviéndote libremente en cada uno de nosotros. Tú conoces nuestras entradas y salidas. Todos fallamos delante de tu presencia, pero tu infinito amor nos perdona, nos libera, nos guarda. En el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach. Danos doble porción de sabiduría, de entendimiento, revelación, Okamá, de lo alto, Abba, inteligencia biná, para entenderte, para escudriñar lo que el Ruach HaKodesh quiere enseñarnos hoy. Que se haga en cada uno todo espíritu de error, todo aquello que quiera perturbar, molestar esta comunión, está cancelado y está fuera de la vida de todos los de GC y de las naciones a esta hora. En el nombre de Yahshua HaMashiach, la sangre del Mashiach nos cubre de la coronilla hasta la planta de los pies. En el nombre de Yahshua quedamos bajo tu mano poderosa. Amén, amén y amén. Bien, amado, vamos a continuar con esta enseñanza, ¿verdad? Vamos a ver el Ruach HaKodesh que nos trae. Huesos sin unción. Vamos a la segunda parte. Que sea Él enseñándonos. Bien, amado. Ayer aprendimos que los huesos de Josué, los cuales los hijos de Israel habían traído de Misrayim, sepultaron en Shehem. Y hablábamos qué significaba cada una de estas cosas, las 100 piezas de plata, que era la redención. Y hablamos de que Siquén son lomos o hombros, es decir, volver a su lugar de origen, a los lomos celestiales. Nosotros volvemos ahí, de donde vinimos, de donde nacimos, de donde fuimos creados por el Abacadosh, ¿verdad? Y las 100 piezas de plata, hablábamos y aprendimos que indica la redención. Pagó un precio, nos redimió, ¿verdad? Y esa fue la ruta que hicieron los huesos de Israel y de José, ¿verdad? Volvieron nuevamente a Canaán. En su trayectoria los huesos, esa unción,
dejó la carne, dejó la sangre, ¿verdad? Se despojó aún después de muerto, fue liberado, así como Yahshua HaMashiach, es una tipología del Mashiach que venció, bajó a las profundidades de la tierra y fue inmolado, ¿verdad? Pero el Ruach HaKodesh, al vencer, le dio nuevamente un nuevo cuerpo, pero celestial, que atravesó los cielos para darnos vida eterna y vida en abundancia. Entonces hay una similitud, pero vamos a ver un personaje que nos muestra la escritura, ¿verdad? A ver cómo fue la ruta de este personaje, su vida, así como acabamos de ver la Israel de Joseph. Entonces nos muestra una persona que descuida la unción, por eso le hemos colocado huesos sin unción. Y vemos entonces la ruta del rey Saúl, ¿verdad? En esa ruta del rey Saúl vamos a ver muchas cosas interesantes. En 1 Samuel 31:13, luego tomaron sus huesos y los sepultaron debajo del tamarisco en Jabes y ayunaron 7 días. Empieza una ruta, estos huesos de Saúl, ¿verdad? Fueron sepultados debajo de un tamarisco, es un árbol frondoso, en Jabes. ¿Y qué significa esto? Aquí estamos hablando de el cuerpo, la carne y los huesos de Saúl. Y no quedaron sino sus huesos, ¿verdad? El tamarisco significa amargado o amargura. Este hombre vivía amargado, vivía con celos con David toda la vida, buscó matarlo, ¿verdad? Lo persiguió hasta última hora. No respetó la unción de David y vivía amargado. Ahí en ese tamarisco hizo muchos planes, ¿verdad? Pero también Jabes significa afligirse, dolor. Entonces sus huesos, su vida estaba ungida por la amargura. Recuérdese que la amargura es una raíz, ¿verdad?, que va invadiendo la unción, invade el cuerpo, contamina. La aflicción y el dolor también, cuando sabemos que Yahshua HaMashiach venció la aflicción y nos dio gozo. Entonces, lo contrario de este Saúl, sus huesos estaban impregnados de amargura, impregnados de dolor, ¿verdad? Por eso fueron sepultados en ese sitio. No lo sepultaron en donde sepultaron a Abraham, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la amargura desvía el propósito, desvía, y el dolor la finalidad. Pero vamos a ver la vida de este hombre. Y supo Saúl que David y los hombres que estaban con él habían sido descubiertos. Y Saúl estaba en Gaba, sentado bajo un tamarisco, en Rama, con su lanza en la mano, y todos sus siervos estaban en pie alrededor de él. Entonces estaba tramando, ¿verdad?, la muerte de David. Por eso su vida se desenvolvía siempre bajo un tamarisco, es decir, sus huesos impregnados, ya lo vimos, de amargura, de dolor, y su lanza en la mano. El hombre vivía precavido, ¿verdad?, para asestar el golpe. Entonces vamos a ver varias connotaciones, como la amargura, como el dolor, la venganza, la ira, hace que se pierda la unción, que se pierda la redención, ¿verdad?, y que impida volver a los lomos del Mashiach, de donde vinimos, ¿verdad? Entonces
bajo un tamarisco. Entonces siempre mantenía bajo el poder. Cuando dice bajo un tamarisco, podría decir estaba sentado en un tamarisco, o estaba sentado en un árbol. Pero cuando coloca abajo es la influencia, ¿verdad? La influencia de la venganza, la influencia del dolor estaba sobre él. No podía ser feliz, porque él siempre pensaba en el egoísmo, pensaba en su carnalidad. Por eso vemos que la ruta de este fue diferente en el trajinar. Es de un creyente que vive amargado, que a pesar de haber sido ungido rey, dejan escapar la unción. Es la tipología del creyente que mantiene bajo el poder del dolor y la aflicción, porque no quieren cambiar su mente, no quieren cambiar su manera de pensar. Mire usted que cuando vimos Israel o Jacob, ¿verdad? Él dio una orden sobre sus huesos, es decir, tenía una finalidad, sabía que tenía que llegar, ¿verdad?, a la tierra prometida, que tenía que llegar al Chamaín, porque vimos que es la tipología, ¿verdad?, de esa llegada, hermano, al paraíso, al Pardés. Por eso vemos entonces que acá es diferente. Acá era un mundo de dolor, de angustias, de trama. Ya sé, hay mucho creyente, ¿verdad?, que no deja que la unción aflore, sino que se somete al dolor y a la angustia. Dice, entonces Shaul dijo a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y hagan burla de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo, por lo cual Shaul tomó su espada y se echó sobre ella. Mire usted, aquí se suicidó. A eso lleva la amargura, lleva al suicidio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había perdido la unción, había perdido la sustancia del Eterno en su tipología, ¿verdad? Y hablamos de que los huesos son tipología de la unción, donde mantienen y sostienen la estructura del ser humano, ¿verdad?, del hijo de Elohim. Entonces tomó su espada y se echó sobre ella. Entonces aquí vamos a ver varias connotaciones. ¿Por qué lleva a esto? Al echarse sobre ella, se suicidó. El escudero no quiso matarlo, ¿verdad? Y él mismo decidió suicidarse. Pero dice en el 31:9, primera de Shemuel, le cortaron la cabeza, imagínese usted, y lo despojaron de sus armas, y enviaron mensajes por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas a la casa de sus ídolos y al pueblo. Entonces vamos a ver las connotaciones de la muerte de Shaul. La muerte de Shaul fue muy diferente a la muerte de José, a la muerte, ¿verdad?, de Jacob. Al salirse de la unción, no espera sino la muerte. Con Yahshua HaMashiach tenemos vida eterna y vida en abundancia, tanto aún que los huesos de estos personajes de Licheva, ¿verdad?, de Eliseo, hicieron inclusive milagros al final de estar aún en una tumba, ¿verdad? Entonces, veamos algo. Sí. Bien. Cuando vemos estas connotaciones, vamos a ver lo que esto influye, lo que esto causó. Entonces vamos a ver varias cosas. Primero, quedó sin corona. Quedó sin corona. Cortarle la cabeza, la corona pasó
Ahora lo vemos. Otra connotación es que quedó sin escudo. Sin escudo. Quedó sin cabeza. Es decir, hubo un desmembramiento del cuerpo. La cabeza fue desprendida del tronco. Y se suicidó, se echó contra la espada. Entonces vamos a ver estas connotaciones que tienen una tipología, una sombra del creyente, ¿verdad? Que no anda y no cuida la unción de Elohim. Veamos. Primera de Shemuel 15:28. Entonces Samuel le dijo: hoy el Adón ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Entonces, al arrancarle el reino, él pierde la corona por no hacer lo que el Ruach HaKodesh le había ordenado. Él pierde la corona, pierde la unción de rey, ¿verdad? Entonces le arrancan el reino fue arrancado por orden de Hachén Adonai. Y hay una serie de connotaciones que hace que Samuel empiece para atrás. Después de tener la unción, no la cuidó, descuidó las órdenes para lo cual había sido ungido. Usted y yo somos reyes y sacerdotes, tenemos corona, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí en la escritura, en 2 de Samuel 1:10, yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza. Entonces el paje de armas tomó la corona, se apoderó de ella, ¿verdad? Y la argolla que tenía en su brazo, y la ha traído a mi siervo. La argolla son las arras del Ruach HaKodesh. Acuerda que cuando vimos al hombre pródigo, cuando él llega, lo primero que le dan es que anillo, argolla, el compromiso, las arras, todo se pierde. Cuando la unción se va, se pierde la corona, se pierde las arras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Ruach HaKodesh se aleja, ¿verdad? Y las ha traído acá a mi Señor. Entonces mire usted que vamos viendo que es tipología de la persona que ni siquiera, ¿verdad?, buscó con temor y temblor la presencia de Elohim. Porque todos vemos en la escritura que Saúl no le interesó cada vez que lo exhortaban, pues él más bien pensaba en su parte egoísta, pensaba en su carnalidad, pensaba solamente en sus triunfos. Cuando enseñamos que en una derrota que le infligió a los filisteos, él erigió una estatua a su nombre, es decir, era una persona que buscaba simplemente que fuera reconocido y no le daba la honra a Hachén Adonai. Entonces se pierde todo lo que nosotros hacemos, ganemos o entendamos, viene de Elohim. A él es la gloria, a él hay que dar el poder y la autoridad de lo que nosotros logramos acá abajo. Entonces se corren riesgos y aquí quedó sin corona, porque Elohim nos da corona siempre. Mire, nos hizo reyes. Al hacernos reyes tenemos corona, y si somos sacerdotes nos da vestidura, ¿verdad? Y su baba, a él sea la gloria e imperio para siempre, jamás, amén. Entonces, si somos reyes, tenemos corona, somos reyes, porque él nos hizo reyes. Por eso tenemos que cuidar la corona, para que la unción permanezca, ¿verdad? Mire que él nos da corona de oro fino, mire, Tehillim 21:3, porque le sales al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino colocas en su cabeza. ¿Ves? Esa corona siempre debe permanecer en la unción del Ruach HaKodesh. Corona de oro fino. Y esa unción
viene de adentro hacia afuera, de tus huesos hacia afuera, ¿verdad? Entonces dice, y para la quejilá, la calá, también tiene corona. Dice, tu cabeza te corona como el Carmelo, y la cabellera suelta de tu cabeza es como hilo de púrpura. El rey está preso en tus trenzas. Entonces la calá tiene corona, por eso siempre en la quejilá hay que cuidar de hacer la voluntad del Eterno, para que esa corona permanezca en la calá y permanezca en usted que es rey o reina, ¿verdad? Entonces, no podemos dejar que esa corona caiga. ¿Por qué cae la corona? Veamos. Lamentaciones 5:16. Ha caído la corona de nuestra cabeza, ay de nosotros, pues hemos pecado. ¿Qué es lo que hace que la corona caiga? El pecado. El pecado. ¿Sabe? Imagínense, un día un pastor dijo una blasfemia, que él le vio a Yahshua que le cayó la corona y él la recogió y se la puso en la... Tremenda blasfemia. ¿Ah? Y yo, uy, hermano, ese señor está fuera de foco. Entonces, ha caído la corona. ¿Por qué cae la corona? Por el pecado, hermano. Por eso tenemos que estarnos siempre arrepintiendo. Perdónanos porque fallamos, restáuranos, perdónanos porque al hablar pecamos. Reconocer nuestro pecado, reconocer que hemos fallado, hermano. Y hace que la corona permanezca como reyes, permanezca en nosotros. Es importante, hermano, saberlo. Por eso cuando Él venga, porque es importante tener la corona. Es importante tener la corona porque cuando Él venga tiene que hallarla en tu cabeza. Para eso nos la dio. La corona es, cuando es de oro fino, ¿verdad? Hablando de la deidad del Mashiach. El oro es la deidad, es el poder de Él en nosotros, que nos distingue. Pero Él va a venir, mire. Revelaciones 3, vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie, entonces hay personas, hay enemigos, hay espíritus que quieren tu corona. Mire usted, el criado se quedó con la corona, el paje de armas de Saúl se quedó con ella, tomó la corona y él viene pronto. Y lo primero que va a ver es si la retienes. Por eso dice, retén firme lo que tienes, para que nadie tome ¿qué? Tu corona. Mire usted. Y estamos hablando espiritualmente. Tenemos una corona de bendición, corona de revelación, corona de entendimiento, ¿verdad? Porque eso es lo que Él quiere. Entonces, lo primero que Él ve en nuestras cabezas es si retienes, peleas la buena batalla, porque tu corona no la tome otro. Porque lo que busca el enemigo es quitar la unción que hay sobre nosotros como reyes. Porque cuando somos reyes y el reino de Elohim está en nosotros, tenemos dominio alrededor nuestro. Tenemos un poder y una autoridad delegada por Yahshua HaMashiach. Y cuando se pierde eso, queda el creyente a merced de quién, del enemigo. Por eso hay que retener la corona, porque por mucho que Él venga y no ve la corona, lo que Él te dio, porque eso es valioso, es de Él, la unción es de Él, ¿verdad? Entonces miremos. Le cortaron la cabeza. Vamos a ver 1 Samuel 31:9. Primero fue degollado, que significa nunca tuvo cobertura. Cuando
habla de degollado es que la cobertura, que es la cabeza, primero pierde la unción. Machía es nuestra cabeza. Mire lo que dice en Colosenses 1:18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Keilah. Y él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que él tenga en todo la primacía. Es decir, le cercenan los pensamientos, le cortan la comunicación. ¿Se acuerda que Shaul no le hablaba el Eterno ni por Urim, ni por Tumim, ni por Nabí, ni por profetas? Y tuvo que buscar una bruja para tener comunicación con el más allá. ¿Por qué? Porque no tenía cobertura. La cobertura fue quitada y hay algunos hermanos, pero no de nosotros, pues, que pierden la cabeza, son degollados y no se dan cuenta porque perdieron los pensamientos del Machía, perdieron la cabeza, la dirección. Una congregación debe ser dirigida por Yahshua HaMashiach. La cabeza es la que nos guía. Él es el que nos guía. Somos un cuerpo, pero siempre ese cuerpo es la cabeza. Y si quitamos la cabeza, ¿cómo quedamos? ¿Por qué? Porque ahí dice la Escritura, a fin de que Él tenga en todo que la primacía, porque la cabeza es la que piensa, la cabeza es la que manda órdenes, ¿verdad? Ahí está todo. Entonces siempre va a estar, Él es la primacía. Saúl, no, en cambio, Joseph y los que hemos visto anteriormente, Jacob, siempre la primacía la tuvo ¿quién? Yahshua, Elohim, ¿verdad? Siempre para ellos Él fue primero. Entonces hay muchos que pierden la cabeza y no se dan cuenta, hermano. Hablando espiritualmente, ¿no? Entonces el Machía siempre es nuestra cabeza. Por eso hay unas connotaciones especiales en este personaje. Escudo sin unción. Oh montes de Gilboa, no haya sobre vosotros rocío, ni lluvia, ni campos de ofrendas, porque allí fue deshonrado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, no ungido con aceite. ¿Qué quiere decir esto? No había la unción del Ruach HaKodesh en las armas. Nuestras armas de nuestra milicia son súper mega poderosas en Yahshua HaMashiach para la destrucción de fortalezas. No podemos salir a pelear la batalla si no hemos sido ungidos, si no hemos sido revestidos con todas las armas. Y el escudo para parar los dardos de fuego del maligno, el escudo de la emuná, hay que ungirlo con aceite, porque la emuná tiene que ir de la mano de ¿quién? De la unción del Ruach HaKodesh, que es la tipología del aceite. Y Saúl no tenía, su escudo no lo ungía. Es decir, hay personas que salen a pelear, a batallar, pero no oran, no buscan esa unción, salen, tiran golpes al aire, ¿verdad? Por más emuná que tengan, si no hay unción no pasa nada, ¿verdad? Debemos siempre buscar la unción del Ruach HaKodesh cuando vamos. Por eso dice que somos ungidos para la batalla, ¿verdad? Debemos entender eso. Y otra de las cosas es que no tenía la unción. Su escudo podía penetrar, ¿verdad? Los dardos de fuego del maligno. Podía penetrar, hermano, la saeta que vuela de día. Por eso todos los días debemos de ungirnos, ¿verdad? Si usted tiene aceite, ungirse al acostarse, levantarse, es lo mejor, ¿verdad? Sí, claro, aceite de oliva, el que esté escuchando por primera vez, ¿verdad? Para pelear la buena batalla. Y ahí ora y Él unge todas las armas de Elohim. Veamos entonces qué pasa con un escudo sin unción. Tehillim 92:10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido, vea.
con aceite fresco. A pelear la buena batalla tiene que haber unción. Si el Rúa no unge, no pasa nada. Él nos da fuerzas como del búfalo para enfrentar todo lo que viene, pero siempre buscar esa unción fresca. Todos los días que nos dé una unción fresca, porque cada día trae su propio afán. Y las misericordias son nuevas cada mañana. Siempre estar pendiente de esa unción, porque es la única manera de que aumente nuestras fuerzas. La única manera de tener fuerzas para enfrentar todo lo que sucede en este mundo. Momentos difíciles, malas noticias, ¿verdad? Pero con la unción del Ruach HaKodesh, todos esos dardos los devolvemos, ¿verdad? Y dependemos de Él. Y Él nos unge, Él nos cuida, porque el Dabar es escudo alrededor nuestro, y es la unción de Él. Entonces, Saúl salió a la batalla, pero sin unción, por eso perdió. En Oseas 12:1, Efraín se alimenta de viento. ¿Por qué causa se pierde el aceite de la unción? Veamos, Efraín se alimenta de viento. Muchos se alimentan de doctrinas que no sirven. Alimentarse de viento es alimentarse de vanidades, de ilusiones, ¿verdad? Muchos viven alimentándose de otra cosa menos del Dabar de Elohim, y persigue sin cesar al solano. Este es el viento solano. Multiplica la mentira y la violencia. Y aquí hay una de las características de Saúl: la violencia, ¿verdad? Y la mentira. Hacen además pacto con Asiria, se unen con el enemigo, y el aceite es llevado a Egipto. ¿Qué hacen con la unción? La dejan en el sistema, mezclan, dan la unción. Son creyentes que la unción no la estiman. Su vida es llena de violencia espiritual, mentiras espirituales. Se unen con los incrédulos, con los hijos del diablo, y entonces le roban la unción. Ya no es la unción en Israel, sino que es llevado a Egipto. Y en Egipto, ¿qué hay? Esclavitud. El sistema de Egipto es esclavitud. El sistema de Egipto te somete, ¿verdad? Te quita todo lo que tengas. Por eso se pierde la unción. Entonces, no hay escudo si no hay unción, no hay protección del Ruach HaKodesh. Y estas cosas hacen de que quede la persona a merced del enemigo, ¿verdad? Y Efraín, tipología de un hijo de Elohim. Y así muchos. Por eso, no dejes que tu aceite sea llevado a Egipto. No dejes que tu unción se mezcle con el mundo. No la pierdas, es valiosa, ¿verdad? Queda sin escudo. No, después viene el problema y no nos podemos defender entonces. Siempre hay que cuidar ese escudo, esa unción del Ruach, porque Él es escudo alrededor nuestro, así dice la Escritura. ¿Qué le dijo a Abraham? Yo seré escudo alrededor tuyo. ¿O no? Claro, hermano. Pero si el escudo que es Él no lo valoramos, pues Él se va, hermano. Te deja a merced del enemigo, ¿verdad? ¿Ves? Entendamos que lo que quiere Hachén es que siempre nos cuidemos para Él, ¿verdad? Que siempre seamos para Él. Que valoremos, hermano, la unción que Él nos da.
¿verdad? ¿Qué es lo que Él quiere para usted y para mí? Bien, amado hermano, por eso siempre busquemos cuidar esa unción. ¿Qué pasa? Se echó contra la espada. Primera de Chamuel 13:13. Entonces Chemuel dijo a Shaul: locamente has hecho, ¿no guardaste las misbot de Hachén tu Elohim, que él te había ordenado? Pues ahora Hachén hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Aquí hay algo interesante antes de que venga esta parte. Mire que a pesar de ser rey no había sido confirmado su reino. Hay veces necesitamos confirmación, pueda que tengamos un don y creemos que estamos ya ejerciéndolo correctamente, pero falta la confirmación. Este era rey, pero no lo habían confirmado porque Yahshua se daba cuenta de que, ¿verdad?, iba a fallar y no lo confirmó, ¿verdad? Dice entonces que no guardó la misbah, ¿verdad? Entonces, cuando se echó contra la espada, cuando se suicidó, significa que apostató, se puso contra la palabra, contra el Dabar. Es decir, a él no le interesaba la palabra de Elohim, a pesar, ¿verdad? Mire usted, ¿por qué dijo así? No guardaste las palabras o el mandato de Hachén tu Elohim que él te había ordenado, porque la tenía en poco. Hay hermanos que tienen en poco la palabra, ¿verdad? Hay personas que tienen en poco las órdenes de Hachén. Cuando el Ruach HaKodesh habla a través de su Dabar o su palabra, debemos nosotros hacer lo que él dice, ¿verdad? Hay que hacerlo, hermano, porque son las órdenes de él, para eso estamos, ¿verdad? ¿Y a qué se debía esto? Porque Samuel le había ordenado que esperara que él llegara, ¿verdad?, para ofrecer el holocausto. Pero cuando él vio que Shemuel no llegaba y el pueblo se le desertaba, entonces él dice en el versículo 9:13:9, entonces dijo Shaul: traeme holocausto y ofrendas de chalón, y ofreció el holocausto. Esto debía ofrecerlo, ¿quién era? El profeta, ¿verdad? Y en eso llegó el profeta y le dice ahí entonces, en el 11, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Misma. Entonces mire usted que ofreció holocausto cuando no le habían ordenado, tenía que esperar, ¿verdad?, a que Saúl llegara. Y él se adelantó, es decir, en su carnalidad, él empezó a tomarse atribuciones que no debía de tener. Por eso le dice: locamente has hecho. Y dice en el 14: mas ahora tu reino no será duradero. Entonces, pero ahí no dice que se arrepintió. Si usted lo lee bien, a él no le interesó, hermano. Dice en el 15: y levantando de Samuel, subió de Gilgal a Gaba de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él y se fue a la guerra. A él no le interesó si la palabra de Elohim. Entonces, cuando la persona no acepta las palabras de Hachén, es como suicidarse, sea una exhortación. Todo lo que venga de Elohim es como coger la espada. La espada es tipología de ¿qué? De la escritura. Y entonces es coger usted la escritura y suicidarse realmente, hermano. Ir en contra de la vida, ir en contra de la verdad, ¿verdad? Entonces se puso, apostató, porque todo el que va en contra de lo que Elohim dice o ordena, el Ruach HaKodesh, es un apóstata, porque hace lo contrario. Hace lo contrario. Y eso le va a crear problemas. Es prácticamente renunciar a la vida misma, que es la palabra, es el Dabar.
¿verdad? Por eso dice en el 15:1, me pesa haber puesto por rey a Shaul, porque se ha vuelto de en pos de mí, vea, se voy en contra de la verdad, vea, se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis, ¿qué es? Mis palabras. Es suicidio ahí mismo, ¿verdad? Lo contrario de la vida, ¿qué es? Muerte. La escritura es vida, vida eterna y vida en abundancia, y lo contrario de la vida es muerte. Y se apesadumbró Shemuel y clamó a Hachén toda aquella noche. Me pesa haberlo puesto. Tremendo, hermano. A veces te dan dones, pero a veces el Eterno dice, no, ya te va en contra de la verdad, va en contra de la enseñanza, va en contra de lo que le ordeno, y eso hace que se cometa prácticamente un suicidio, como enterrarse la espada. Entonces vamos viendo que le habían advertido, porque la Escritura muchas veces nos ha hablado. ¿Qué dice aquí? Va a ir terminando. Y primera de Samuel 12:14, si temiereis a Hachén y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebelde a la palabra de Hachén, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Hachén, vuestro Elohim, haréis bien. Ya habían advertido, hermano. Por eso hay que dejar la rebeldía, hermano, el orgullo, la altivez, creer que nosotros en nuestro propio beneficio o carnalidad podemos hacer lo que nos da la gana. No, esto no es así. Porque Él quiere que nosotros hagamos lo que Él ordena para tener vida y vida eterna. Tenemos que hacer la voluntad, porque si no, entonces el apóstata es rebelde. Y es rebelde a la palabra de Hachén, hermano. ¿Verdad? Si usted es cabeza de familia, si usted tiene que hacer la voluntad, hermano, para que nos vaya bien. Si no, le quitan la corona, le quitan la cobertura, queda sin cabeza. Y ve, entonces vamos a dejar ahí, continuamos si el Eterno permite, si vamos a seguir el día de mañana que se va a iniciar el Shabbat. Bien, amado hermano, que el Eterno continúe bendiciendo nuestras vidas, tu hogar, lo que hagas y emprendas. Que siempre, siempre hagas la voluntad de Hachén Adonai, que guardes la unción, la corona de vida, que nadie te la quite, porque Él viene pronto y su galardón con Él. El rostro de Yahshua Hamashia esté en todos nosotros, nos cuide, nos guarde tus hijos, y que se haga siempre tu voluntad. En el poderoso nombre de Yahshua se haga la voluntad del Eterno en tu vida, en nuestra familia. En el nombre de Yahshua se ha hecho. Amén, amén y amén. Shalom.